Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en Diálogo, un programa producido por estudiantes de la carrera de Dirección Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, junto al Arzobispado y junto a Canal 9 Regional. Vamos a abordar un tema que debiese interesarnos a todos, es el tema de la pobreza. Es un flagelo que tenemos en el mundo entero, por cierto, pero también en Chile. Es cierto que el país ha crecido mucho en estos últimos decenios, sin embargo hay un número no menor de pobres, especialmente ancianos, niños, migrantes ahora, y sobre eso vamos a hablar con dos personas que se dedican a eso. Uno en el ámbito público, don Juan Eduardo Quilodrán, CDM y Desarrollo Social de la región del Bío Bío, que es trabajador social. Y también está Adolfo Soto, que es jefe territorial de la Fundación para la Superación de la Pobreza y también trabajador social, ambos de la Universidad de Concepción. ¿Qué pasa en Chile numéricamente y en la región con las personas pobres y las personas indigentes? ¿Puede darnos un panorama general para empezar a conversar, señor Seremi? Primero que nada, señor, agradecido de la invitación, un excelente programa, lo hemos visto mucho, mucha gente lo ve. Como dice usted, nuestro ministerio en Chile y en la región tiene la misión fundamental de administrar la política pública principalmente orientada a la gente más vulnerable, más pobre. Según las cifras regionales de la última CACEN, nosotros tenemos varios instrumentos que nos ayudan a poder determinar el nivel de pobreza. Sobre el 20% de la región del Bío Bío hoy día son personas que viven en situación de pobreza. ¿Es superior o inferior a la media del país? Es un poquito superior a la media nacional, y eso tiene una explicación principalmente por la dispersión geográfica de la región, ¿no? Esta región es una región muy grande. Ahora, es importante, Seremi, si hablamos de 17 millones de chilenos, el 20% son 3 millones y algo, es decir, es un gran número. Digamos. En la región del Bío Bío se habla de 350.000 y 400.000 personas que viven en esa condición de pobreza, y que hoy día, desde el punto de vista metodológico, hemos ido más fino, porque no solamente hay una medición por ingreso, sino que la última CACEN, la CACEN 2013 y la que viene, la que se está aplicando hoy día, que todavía no conocemos los resultados, también hay una medición multidimensional, no solamente por ingreso. Que conjuga una cierta, 4 variables principalmente, que ayudan no solo a evaluar desde el punto de vista del ingreso, sino que variables como, por ejemplo, acceso al trabajo, la educación. En relación al ingreso, ¿se considera una persona pobre que recibe cuánto mensualmente? Estamos hablando de bajo de 2 canastas más o menos, canasta, es decir 90.000 pesos. 90.000 pesos. ¿Y claro, extrema pobreza? La mitad, una canasta aproximadamente. O sea, en el fondo hay 300.000 personas en la región que viven más o menos con 90.000 pesos mensuales. Sí, per cápita en el fondo. Per cápita, claro. Ahora, ¿esas personas dónde están? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde están focalizadas? Adolfo. Bueno, también, primero que todo agradecer la invitación y sumándose a lo que decía el Seremi, si hacemos un análisis territorial, digamos, de dónde está asentada finalmente los bolsones o los puntos más críticos de pobreza más dura, creo que amerita hacer la distinción entre zonas rurales y urbanas. En las grandes ciudades, en las zonas más pobladas, generalmente se sitúan en la periferia, en las afueras de las ciudades, ¿cierto? Muchas veces iniciando a través de un proceso de toma de terrenos, de privados o públicos, familias muy precarizadas, por lo cierto, desde el punto de vista de los ingresos. Y en las zonas rurales, la verdad es que hay que hacer varios distingos respecto a la medición de pobreza, porque en las estadísticas oficiales hay muchos territorios que aparecen aún más bajos que en zonas urbanas, pero precisamente por las condiciones de vida que se tienen en zonas rurales, digamos. O sea, la gente puede que tenga menos bienes materiales, pero
tiene tierras, tiene otras herramientas para subsistir. Entonces hay que hacer esos distingos, digamos. Ahora, igual quiero rescatar lo que decía el Ceremi, porque es algo en que la fundación en la que yo trabajo ha trabajado desde hace muchos años, el poder diversificar o poder mejorar los instrumentos en términos de la medición de la pobreza. Y estamos bastante contentos que finalmente el 2013 se haya hecho esta primera medición multidimensional. Ya. Precisamente porque nosotros planteamos que la pobreza no se reduce y no tiene que ver solamente con el tener o no tener algo, sino que es multidimensional, que es transversal a las distintas dimensiones y a la vida de las personas. Entonces, de repente hay personas que pueden tener un televisor, pueden tener un vehículo, pero si en esa familia hay un enfermo terminal, por ejemplo, o si tiene un accidente de un día para otro el jefe de hogar, es una familia que al día siguiente se empobrece por las condiciones de mercado y por los costos que tienen algunas cosas hoy en día. Estas personas en situación de calle, que nosotros las vemos, de hecho, la iglesia, y lo digo con mucho orgullo, tenemos residencia, el perfil de esas personas y de dónde vienen. Sí. ¿Quiénes son, de dónde vienen? Contarle a la opinión pública, monseñor, que ahí en las cifras estamos un poquito atrasados. La última cifra objetiva en relación a las personas que viven en situación de calle es del 2011, el estudio de personas de situación de calle 2011. Que ese estudio hablaba que en la región del Biobío habían 871 personas viviendo en esa condición. Han pasado 5 años de esa medición. Nosotros, de acuerdo a la proyección, estimamos que son sobre 1.500, 2.000 personas. ¿Y cuál es la característica social de ello? Es decir, ¿cómo una persona, según la experiencia de ustedes, llega a una situación así? Porque además esa situación va aparejada a otro tipo de situaciones, digamos. ¿Qué estudio hay al respecto? La verdad, nosotros hicimos un estudio hace poquito con la Universidad de Concepción, con la la Escuela de Medicina, en relación a caracterizar a estas personas que están en situación de calle, pero asociado a una variable que es recurrente, que son variables relacionadas con su salud mental. O sea, nosotros tenemos estadísticas que hablan de que efectivamente hay un porcentaje importante de las personas que están en situación de calle que tienen asociado una patología de salud mental. En su mayoría no grave, en algunos casos casi el 17% esquizofrenia incluso. Y la pregunta inicial, por distintas razones, como hablábamos de la pobreza, la gente que vive en situación de calle, hay una serie de causas, motivos y circunstancias que lo han llevado a vivir en esa condición, que es voluntaria por lo demás, y que nuestro ministerio hace un esfuerzo, como usted lo decía, junto con instituciones como la Iglesia Católica, otras instituciones, de poderle dar dignidad. Nosotros tenemos en la región del Biobío, hace poquito lanzamos el plan invierno, tenemos más de 17 dispositivos en la región del Biobío que permiten garantizar durante una época del año dura, que es el invierno, que estas personas vivan en condiciones humanas y dignas. Yo quería preguntarle eso. Usted, digamos que además tengo entendido que hace clase, proviene también del mundo académico. Una persona en esa situación, en la realidad, ¿con qué cuenta? Es decir, ¿cuáles son sus apoyos reales y de dónde vienen? ¿Vienen del Estado? ¿Vienen de personas de buena voluntad? ¿De dónde vienen? La verdad es que tienen re poco apoyo, porque dentro de los perfiles de los públicos más empobrecidos, que debe ser el más complejo, yo creo, el de situación de calle. Sumado a los problemas de salud mental, están los temas de los policonsumos. Generalmente es gente que presenta alcoholismo, que presenta algún problema de drogadicción, por ejemplo. Entonces las ayudas generalmente se reducen a iniciativas, me atrevería a decir, del Estado y algunas de la Iglesia precisamente, pues, como la hospedería que tiene el Hogar de Cristo, ¿cierto?, ahí en la calle Serrano. Entonces las ayudas se reducen principalmente a tratar de resolverle las necesidades básicas, ¿sí?, que tienen que ver con la alimentación, con el techo, abrigo y en algunos casos, como conozco el programa del Hogar de Cristo, tratar de generar algún acercamiento familiar, que nunca es fácil, digamos, porque por algo llegan a estar donde están de una u otra manera, porque esas redes se han roto o hay un daño ahí también acumulado. Ahora, ¿hay algún programa de prevención para que una persona que esté en el límite, digamos, porque estas cosas son de límite, es decir, en algún minuto algo pasa que termina en la calle? ¿Hay algún programa de prevención en la familia? ¿Hay perfiles de personas dentro de la familia que serían candidatas a vivir en esa situación? Sí. Nosotros tenemos, monseñor, 3 programas
por así decirlo, permanentes para personas en situación de calle. Uno es el programa psicosocial, que trabaja principalmente vinculado con los municipios y algunas instituciones privadas, que trabaja dentro del subsistema de seguridad y oportunidad de nuestro ministerio. Trabajamos 2 años con equipos psicosociales, de tal forma, dependiendo de las características de estas personas en situación de calle, buscamos el objetivo máximo, que es lograr reinsertarlo, como dice el colega, a un apoyo familiar o un apoyo laboral. Y en eso trabajamos durante los 12 meses del año. Tenemos un porcentaje de reinserción no muy alto, diría yo, porque efectivamente hay mucho daño, pero sí hay ejemplos y casos que son dignos de destacar. Tenemos en la región 210 casos que trabajamos durante todo el año. O sea, yo les puedo nombrar casos emblemáticos de gente que ha vivido por años en la calle y hoy día están trabajando vinculados a empresas de aseo del Gran Concepción, están en una segunda etapa posterior al psicosocial porque no tienen dónde vivir, que son los centros temporales para la superación, que es otro programa permanente, en alguna residencia compartida, donde ellos hacen vida en comunidad, pero ya asumiendo una función laboral. Pero eso les cambia la vida. Les cambia la vida y eso efectivamente es nuestro objetivo. Y el último, como le comentaba yo, el plan invierno, que nuestro objetivo ahí es súper claro, que estas personas en situación de calle durante el invierno no sufran los embates y en particular no se nos mueran, digamos. Ahora, con todo, hay personas que les gusta la calle, o sea, a pesar de que se les ofrece de todo, o sea, se les ofrece casa, hogar, etcétera. Soy testigo de eso. ¿Qué es lo que pasa? Uno entra en el misterio ahí, ¿no? En el misterio. ¿Qué estudios tienen ustedes? ¿Por qué hay personas que, a pesar de todos los ofrecimientos, les gusta esa condición? Yo no puedo entenderlo, pero es la realidad, no sé si lo han visto ustedes, digamos. Sí, mira, en la Fundación, por lo menos acá en la región, no hemos hecho ningún estudio en esa línea. Lo que sí hemos visto, sobre todo en zonas rurales, porque además en zonas rurales también hay los personajes típicos que llaman en el pueblo, que en el fondo son personas en situación de calle, el curadito de la esquina, el que está... Que efectivamente hay cierta reticencia y generan todo un estilo de vida respecto a la camaradería que a veces se genera inclusive en la calle, generan sus redes ahí, digamos, en donde, sin exagerar, a veces hasta las mismas mascotas pasan a ser parte de sus factores protectores. O sea, hay muchos que pasan el invierno porque duermen con sus perros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, generan, yo siento, todo un patrón conductual asociado al estilo de vida de vivir en la calle. Sí, que es difícil de retrotraer, como decías tú, aun cuando le ofrezcas una cama, un techo, porque finalmente es donde se terminan sintiendo más cómodos, de una u otra manera. El caso más típico, monseñor, es la Mirellita. Mirellita tiene una pieza única y exclusivamente para ella en un albergue nuestro, pero ella decide a veces dormir en la calle. O sea, es un tema voluntario y respetable. Pero en el fondo lo que hizo usted llamaba a la sociedad también a visibilizar este problema. Yo quería decir eso. ¿Ustedes perciben que la sociedad en general toma conciencia del drama que significa vivir en la calle, vivir absolutamente en la más absoluta indefensión? ¿O creen que es algo que la gente no quiere ver, no le molesta? ¿Cuál es un poco la actitud? Por ejemplo, en la fundación de ustedes, ¿alguien lo ha llamado por teléfono para preguntar en qué los puedo ayudar? ¿Ustedes que están en esto? Bueno, vuelvo a insistir, nosotros no trabajamos directo en esta línea, pero tiendo a pensar, por lo que hemos visto también, de que en este tema y otros opera el no querer ver. O sea, cuando no veo, no me hago cargo, y cuando no me hago cargo, no me duele. ¿Sí? Entonces, creo que en un montón de problemáticas, incluyendo la de situación de calle, digamos, cuando hay temáticas tan duras, cuando además eso se asocia a otras situaciones, la gente hace la asociación del curadito, de las peleas callejeras, de que no le ocupen la mampara, de repente por ahí asoma el individualismo, ¿cierto? De que no me invada mi metro cuadrado también, y generalmente la tendencia de la gente o a corretearlos, digamos, a no verlos, o a regalar una moneda, digamos, como una forma de compensar, por así decirlo, para que se compre un pan, un desayuno, o algo que le permita pasar el día a día. Pero yo creo que en la cotidianidad del común de las personas no es una realidad que vea, que la tenga tan latente. Y en el otro estrato del pobre, el que vive con 90.000 pesos mensuales per cápita, hay, por ejemplo, experiencias de personas de ese
de esa estructura familiar y social, por ejemplo, que van a la universidad? ¿Hay apoyo para ello? ¿Ustedes piensan que la reforma mira realmente a esas personas? ¿Qué han visto ustedes al respecto? Sí. Yo solo, si me permite, señor, cerrar el tema de las personas en calle, yo quiero dar un número a propósito de la situación de emergencia. Nosotros vamos a habilitar un número 800-104-777, opción 2, que es un número gratuito para la gente que ve, a propósito de la visibilización esto, ve personas en situación de calle y quiere que efectivamente nuestro circuito operen, pueden llamar a ese número, 800-104-777. Opción 2, ¿ya? Opción 2, sí. La opción 1, ¿cuál es? Registro social de hogares. Ah, ya, perfecto. Ya. Ahora la pregunta, efectivamente, yo comenzaba diciendo que nuestro ministerio tiene yo diría, a mí me corresponde la región, el honor, digamos, de coordinar un sistema de protección social que está dirigido a las personas más vulnerables. Y que toda una batería de beneficios del Estado, que yo le aseguro, llegan a los más vulnerables. O sea, solamente en el programa, en el subsistema Seguridad y Oportunidades, las familias Seguridad y Oportunidades, hemos trabajado con casi 30.000 familias en la región del Biobío. Y año a año se incorporan 8.000, que son de las características que usted menciona. ¿Dónde están concentrados en general? En la región del Biobío, por lo general, en cada uno de los rincones de la región del Biobío, principalmente en los sectores rurales, donde hay más vulnerabilidad. O sea, bastante amplio, digamos. Bastante amplio. La ventaja de ese programa, monseñor, y para que la gente no está viendo, es que nosotros articulamos toda la red pública, digamos, en beneficio de las personas. O sea, hay un equipo de profesionales que trabaja directamente con ellos, vinculado principalmente a través de convenios con los municipios, con los 54 municipios de la región, y el objetivo es vincularlo con la red pública, es decir, si esa persona es vulnerable, que pueda acceder a algún bono del Estado, alguna prestación económica, claro, que pueda postular algún beneficio de la universidad. Si es vulnerable, lo más probable, y postuló por primera vez y lo hizo bien a la universidad, tenga la posibilidad de estudiar este año, o sea, dentro de los 23.000 alumnos que entraron con gratuidad hoy día en la enseñanza superior. Es decir, el sistema de protección social hoy día opera y funciona. Además, con este cambio del registro social de hogares, yo creo que va a ser un muy buen instrumento para poder focalizar política pública, incluso más exacto que la CACEN. Hoy día el 82% de la población de la región del Biobío cuenta con registro social de hogares. Y hemos eliminado el mito, monseñor, de que tener anteriormente ficha de protección social era un pecado. O sea, sobre todo cuando entraba a la administración pública le decían, lo primero que le preguntan, ¿usted tiene ficha de protección social? Porque era casi un delito. Hoy día yo tengo registro social de hogares y muchas familias hoy día han hecho uso de este beneficio que en el contexto de América Latina, Chile en porcentajes, ¿cómo se sitúa respecto de otros países del Cono Sur, por ejemplo? ¿Hay estudios al respecto? Sí. Y en el nivel de protección, digamos, el Estado es operante, le falta mucho, hay buenos ejemplos que imitar, por ejemplo, ¿puede contar un poco eso? La verdad es que cuando uno hace esos análisis, todo depende con quién se compare, ¿sí? Y si nos comparamos con Latinoamérica, efectivamente Chile se ha pegado unos saltos cuantitativos y cualitativos importantísimos en términos de reducción de la pobreza. O sea, todas las cifras así lo señalan y es un referente para muchos vecinos, de hecho, del Cono Sur, hay países, hay naciones como Colombia, como México, que han emulado incluso algunas de las políticas públicas o de las estrategias que ha implementado Chile para reducirlo, que por lo menos la pobreza en términos del ingreso, como señalaba acá el Ceremi, se ha reducido por lo menos en un tercio, en una cantidad más o menos importante. Sin embargo, igual me gustaría llevar el análisis en términos, y por eso decía que depende con quién nos comparemos. Desde que Chile entra a la OCDE, de una u otra forma tiene que mirar para allá, pues, o sea, ese es su referente, nivelar para arriba. Y ahí yo diría que estamos un poquito al debe o que todavía falta, porque hablar de pobreza sin hablar de desigualdad termina siendo un análisis incompleto, claro, a nuestro juicio. Claro. Y Chile ha reducido pobreza, pero ha aumentado un montón en desigualdad. Y ahí es donde, por lo menos nosotros como fundación, igual nos interesa hacer un aporte en términos de cómo vamos reduciendo esa brecha de una u otra manera. ¿Cómo se reduce esa brecha, por ejemplo, en países que están en la OECD? Bueno, para hablar de desigualdad, en términos de pobreza, hay que señalar que la desigualdad está súper asociada a la repartición de la riqueza del país. Entonces, cuando un país es desigual,
es porque esa torta está mal repartida, digamos. Y que está mal repartida por los diferentes niveles educacionales, por mil cosas. Por mil cosas, digamos, pero está mal repartida entre todos los habitantes dentro del territorio. Entonces, en Chile tenemos diferencias abismantes. O sea, en los últimos 13 años, por lo menos los rankings internacionales, por lo menos Chile aumentó 100 puntos en términos de desigualdad. Termina siendo uno de los primeros 15 países a nivel mundial más desiguales. El tercero dentro de la OCDE, o el primero, perdón, dentro de la OCDE. Entonces, ahí hay ciertas cifras que a uno no le cuadran. Por ejemplo. Por ejemplo, aquí en Chile, a propósito de lo que estamos hablando de pobreza, y ojalá después lo pudiéramos profundizar, uno de los públicos o los grupos de personas que están más afectados, digamos, por la desigualdad y la pobreza son los adultos mayores. Claro. ¿Sí? O sea, en Chile cerca del 90% de los jubilados percibe una pensión menor a 200.000 pesos. Entonces, vamos a seguir hablando sobre eso. Creo que los adultos mayores es el tema que tenemos que enfrentar en la segunda parte de nuestro programa. Y no se olvide de escribirnos @pdiálogo, porque nos interesa su opinión. Todos estos programas van surgiendo de aquello que ustedes van pidiendo a través de este medio que tenemos, @pdiálogo. Volvemos en un segundo. Seguimos nuestro diálogo con Juan Eduardo Quilodrán y Adolfo Soto del Ministerio de Desarrollo Social y de la Fundación de Superación para la Pobreza, y estábamos entrando en un tema muy relevante, que es el tema de las personas mayores. Algo hablamos sobre eso en un programa anterior. Las cifras son abismantes. ¿Cuál es la situación de ellos en este minuto desde lo que usted ha visto, digamos? Bueno, algunas cifras hablan por sí solas, digamos. O sea, según un estudio reciente que hizo Fundación Sol, a inicios de este año, digamos, sobre el 90% de las mujeres adultas mayores, por ejemplo, porque también tiene un componente de género, tiene que sobrevivir apenas con 150.000 pesos mensuales en promedio. Entonces, en el escenario que tiene Chile, con la madurez demográfica que está alcanzando Chile, si uno lo vislumbra hacia el futuro, digamos, primero instala un tremendo desafío para el Estado, digamos, porque estamos hablando de un contingente no menor de adultos mayores con muy bajos ingresos, y lo más probable que al no tener los insumos mínimos para poder vivir bien, va a ir a golpearle la puerta al Estado para poder obtener lo que le falta en el fondo. De hecho, el 2025, según las proyecciones, el número de niños entre 0 y 14 años va a ser igual al número de personas mayores de 65 años. Ahora, ¿esto tiene algo que ver con la migración? ¿Va a llegar un momento que las políticas migratorias van a tender a suplir aquello que los propios chilenos no fueron capaces de dar por la baja de natalidad? Puede suceder, pero a propósito de la migración, creo que también es interesante ahí, poder exponer o analizar lo que pasa con las migraciones internas. Por ejemplo, nosotros, que la Fundación, en realidad el fuerte de su trabajo es en zonas rurales o en zonas más aisladas, lo que hemos visto es que estos territorios se están despoblando. Que los jóvenes, por ejemplo, se van por nuevas o mejores oportunidades de estudio laborales a las ciudades, digamos, que es el modelo que resulta atractivo en el escenario actual. Entonces el campo está quedando despoblado. Y finalmente uno se da la vuelta por los territorios y son todos, o en su gran mayoría, adultos mayores, que no ven proyección en el trabajo en la tierra de una u otra manera, o en la agricultura, o en las actividades asociadas a la ruralidad, y que finalmente terminan o vendiendo su terreno a alguna forestal o destinándolo a otros fines, digamos. Entonces, hay un fenómeno primero migratorio interno que está en el ADN, además de Latinoamérica, de una u otra manera, que ha implicado el despoblamiento de las zonas rurales y el sobrepoblamiento además de la zona urbana. ¿Usted comparte conmigo el diagnóstico que el tema de la soledad en las personas mayores es urgente? Absolutamente. Yo creo que es uno de los temas más duros. El tema más duro. Si me remonto en el tiempo atrás, yo en algún momento también trabajé en el Hogar de Cristo, en los programas del PADAM, y lo que logro recordar es que
los adultos mayores a los que se les hacía acompañamiento, si bien agradecían la canasta familiar, la bolsa de pañal, en el caso de los que estaban postrados, finalmente lo que más agradecían era la compañía, la palabra, el diálogo. Volvamos al tema de los inmigrantes. ¿Qué vínculo tiene el ministerio con ellos y qué es lo que pasa en la región? ¿Tiene algún estudio al respecto? Sí, nosotros tenemos, monseñor, desde hace un año instalado una mesa regional de migrantes y de trata de migrantes y trata de personas, que vincula a muchas instituciones vinculadas al mundo público y al mundo privado. Hemos generado una estrategia local. ¿Y por qué surgió esta mesa? ¿Porque hay una necesidad? Surgió porque es una política pública emergente, por así decirlo, del gobierno de la presidenta Bachelet, que nos ha pedido, digamos, poner especial énfasis, digamos, a este fenómeno, que es un fenómeno que, al igual que las personas en situación de calle, que existe y evidente. O sea, hay regiones del país que efectivamente la población de migrantes supera el 10-15% en algunas zonas, sobre todo en el norte. Nosotros en la región del Biobío estamos cerca del 2-3% de población extranjera que está, digamos... ¿De qué países viene mayormente la migración actualmente? De todos lados. Perú principalmente, tenemos ecuatorianos, tenemos una colonia incluso de venezolanos, de todas partes, de África igual algunas personas. Hemos hecho un trabajo interesante allí, monseñor. Yo quiero decir que está funcionando esta mesa en forma óptima. Tenemos instituciones vinculadas a la iglesia que tienen proyectos de trabajo, de acercamiento. Nosotros acabamos de presentar un proyecto a través de una fundación para trabajar con las familias migrantes, pero sobre todo con los niños, que es una preocupación también especial. Y esta mesa tiene por objetivo, y es la petición que ha hecho nuestra presidenta Bachelet, de poner a disposición del Estado también chileno y los beneficios del Estado a las personas que llegan y deciden vivir en este país. ¿Cuáles son las fuentes laborales que actualmente tienen? ¿Cómo se vinculan en el colegio? ¿Hay estudio al respecto? No, la verdad que no tenemos estudio, monseñor, pero nosotros tenemos datos, digamos, casuísticos que dicen que mayor parte están vinculados al comercio, principalmente en la atención de algunos restaurantes y otro porcentaje que está asociado al comercio ambulante también, y allí estamos donde queremos trabajar. Nosotros en el mes de agosto de este año, en un convenio con la UNAP, vamos a realizar un seminario nacional sobre el tema de migración. ¡Ay, qué bueno! Aprovechamos también de invitarlo a venir encargado nacional de migración. ¿Y usted siente que la sociedad es acogedora en general? ¿Cómo se ve eso? En esta región, perdón, yo creo que somos acogedores, a diferencia de otros lados. O sea, yo he visto y hemos visto, por ejemplo, casos de Antofagasta emblemáticos donde las propias autoridades comunales le han negado, digamos, la posibilidad de vivir a personas que vienen del extranjero. ¿Hay estudios al respecto? Sí, la Fundación, de hecho, el año pasado hizo un estudio piloto en Santiago, con migrantes colombianos y haitianos particularmente. Sí, muchos. Lo focalizó bien, que en Santiago son un número importante. Y la verdad es que fue un estudio cualitativo y arrojó cosas bien interesantes. De partida, que la mayoría de ellos, cerca de un 70-75%, se emplea en el sector informal. O sea, son personas sin protección social, sin contrato de trabajo. Muchos de ellos permanecen. Pero eso como tiene ilegales. la gravedad que hay alguien que se presta para ello, digamos. Efectivamente. Ya, okay. O sea, después, el estudio que más decía. Además, sin una red de protección social y muchos de ellos desde la ilegalidad. Entonces, como están ilegales, muchos de los niños sin recibir la escolarización necesaria, sin recibir la atención de salud necesaria. Y en el caso de las mujeres, sobre todo en algunos sectores del país, muy vinculado al comercio sexual. Entonces, y también complementando lo que estaba consultando, en el caso de Chile, la verdad es que yo tengo una mirada bien ambivalente en relación. Crítica. Creo que somos acogedores como pueblo, pero que también hacemos el distingo respecto a quién acogemos. O sea, para ser bien honesto, yo creo que aquí en Chile se recibe distinto cuando el migrante es argentino, español, a cuando es peruano, boliviano, colombiano, de color, digamos. Bueno, entonces, o sea, eso es racismo, ¿no? Hay elementos que de una u otra forma, no digo de la generalidad, también está instalada la solidaridad, por cierto, en muchas comunidades. Pero los acercamientos que hemos tenido con algunos migrantes efectivamente describen que no se les hace fácil, digamos. Chile es un país caro además para vivir. Oiga, pero yo quiero hacerle en el fondo una consulta. Esto
del trabajo. O sea, hablemos de las personas que ingresan legalmente, es decir, que tienen un carnet de identidad, que están vinculados, digamos, a la sociedad. A pesar de eso, a esas personas no se les paga adecuadamente, no se les contrata, etcétera. Lo que pasa es que Chile es un país muy burocrático para un montón de temas, y este no es la excepción, la verdad. El trámite para lograr la residencia o la visa permanente, si alguien es constante en los trámites, fácil puede tardar por lo menos 6 meses. Digamos. 6 meses ya. Por lo menos. O sea, la mayoría con lo que yo he conversado, 1 año más. Ya. Sobre todo aquellos que son profesionales y quieren homologar sus papeles. Eso es más complicado. Es más complicado todavía. Entonces, es bien común encontrar enfermeras, profesores, psicopedagogos de otros países, pero que están trabajando de meseros, como es cierto. Porque finalmente, ante la espera, hay que generar ingresos, digamos. Entonces, terminan buscando... ¿Y cuál es el perfil del inmigrante en Chile? Bueno, ya dijimos los países, pero ¿cuál es el perfil? ¿Profesionales, gente que viene escapando de situaciones complejas? ¿Cuál es más o menos? ¿Usted sabe algo? Sí, nosotros, para complementar un poquito lo que decía Adolfo, en el fondo yo tengo una experiencia distinta. A ver. En el sentido de que algunos empresarios gastronómicos, a propósito del comercio, digamos, del trabajo, digamos, principalmente restaurantes, dicen que prefieren a los extranjeros. Y he tenido esa experiencia, he conversado con varios. De hecho, yo voy a almorzar a un restaurante que está bajito del Hotel Araucano, no sé si lo ubica, monseñor, que está cerquita de no. Que se atiende justo en la galería, que lo atienden puros extranjeros. Ya. Y he conversado con la doña y me llamó la atención, le dije, ¿por qué usted tiene extranjeros? Me dijo, sería decir la verdad. ¿Sabe que cuando yo he tratado de contratar chilenos, no trabajan? Porque encuentran que es poca plata, que en el fondo tienen la imagen de que el chileno es un poco más remolón y flojo que el extranjero, que hoy día busca efectivamente por necesidad de instalarse en un país que no es de él, y que a propósito de su pregunta, la mayoría viene, digamos, de lugares que efectivamente las condiciones del gobierno, del Estado que están, no son favorables, vienen en busca de trabajo, de mejores condiciones laborales, por lo general, porque efectivamente vienen de países que han sido muy... Y se da esta situación que dejan la familia en el país de origen y vuelven después. Eso es un desastre, la verdad. Sí, lo que pasa es que en algunos países latinoamericanos además el cambio de moneda les favorece. Entonces, una mujer peruana, por ejemplo, que llega a trabajar de nana puertas adentro y que recibe el sueldo mínimo, logra vivir en Chile si tiene la alimentación con 100.000 pesos y manda al otro 100.000 pesos para la familia, digamos. Entonces, esa es la lógica. La idea es generar ingresos para vivir acá y además para aportar a su familia de origen. Perfecto. ¿Y cuáles son los planes para el futuro? Ahora viene el invierno. Viene el invierno, monseñor. Yo quería volver un poquito a los adultos mayores, que en el fondo es un tema que me quedó como pendiente. Confirmar lo que dice usted, la verdad que hay 2 fenómenos que se producen. En 15 años más, como dice usted, del 17% de la población que hoy día son adultos mayores, van a ser 33 casi % de la población en 15 años más. Es decir, 1 de cada 3 personas vamos a ser adultos mayores. Entonces, por cierto que la política pública tiene que estar orientada hacia allá. Y ahí hay un problema adicional que tiene que ver también con los líderes, digamos, o con las definiciones familiares. Ahora voy a hablar casi como asistente social o trabajador social. Pero sí lo es. Hoy día existe una convicción a no tener familia. Claro. O sea, las personas jóvenes a casarse, ¿cierto? Y gozar, entre comillas, de una profesión, de un estatus por muchos años y dejar de lado, digamos, yo diría, entre comillas, el deber que nos impone, digamos, estar acá, que es procrear. Entonces, eso genera una dificultad y invierte la pirámide en cuanto a la población adulta y la población. En los años 60 el índice de natalidad era 5 hijos por mujer fértil. Entonces yo siempre digo que en una casa habían 5 hijos y un televisor, ahora hay 1 hijo y 5 televisores. Es decir, así es como ha cambiado en 50 años la sociedad chilena. Pero es cierto lo que usted dice, el temor a comprometerse, a casarse, a tener hijos. Y el llamado, monseñor, es cómo adecuamos las diferentes características de infraestructura que tiene el Estado de Chile para el adulto mayor. Le doy un ejemplo. A ver. Hoy día usted va al Banco Estado, por nombrar un banco, y efectivamente anteriormente había una fila especialmente para adultos mayores.
Hoy día eliminaron esa fila y le pusieron unos asientos para que el adulto mayor espere. Entonces hoy día los adultos mayores también tienen asociado el tema de sus derechos y reclaman sus derechos. Entonces me dicen a mí, Seremi, pero el tiempo mío es tan valioso como el profesional que hace la fila. ¿Por qué tengo que esperar 2 horas yo sentado para ir a un lugar, digamos? Pero los bancos no tienen baños. no entendí eso, o sea, Lo que pasa ¿es es bueno o que malo que estén sentados? No entendí es cuál malo la porque lógica. se perdió el beneficio que está instalado, que es tener una fila especialmente para el adulto mayor. Cuando él O llegue, sea, que se sienta, digamos, es como... lo que pasa es que se sienta en el fondo y la fila no está para él. O Se sea, que sienta, fue a Melipilla perdió su silla, digamos. no, algo no, así. es que Que espera como todo ya. el resto, digamos. espera, digamos, en condiciones de todo el resto, y lo único que le proporciona, que es bien, Ya se entendí, acepta, ya, digamos, ya. pero pueden esperar 2 horas en circunstancias que pueden atenderse rápido. Perfecto. En los bancos no hay ni siquiera un baño, o sea, Ya. un adulto mayor que espera en una fila no es lo mismo que nosotros Claro. nos podemos aguantar, o sea, Claro. un adulto mayor que espera, Sofía, literalmente claro, se puede orinar en la fila. Entonces, ¿cómo como sociedad contribuimos a hacer más llevaderos los derechos del adulto mayor? Otra cosa que está aconteciendo a propósito de adulto mayor, personas con problemas visuales, es increíble cómo ya la gente se está estacionando en las veredas. Es impresionante cómo en ciertas calles se estacionan en la vereda, la ocupan absolutamente como si no pasara nada. ¿Usted cree que el problema de fondo que estamos tan centrados nosotros mismos que somos incapaces de mirar al lado? ¿Ustedes sienten que se ha enquistado lo que el Papa Francisco dice, la globalización de la indiferencia? ¿O ustedes creen que no? Yo lo veo, o sea, siento que hay un ambiente excesivamente competitivo que deja de lado al más frágil. Sí, yo fíjese que creo harto en las diferencias semánticas de algunos conceptos, soy bien fiel a eso. Yo creo que efectivamente nos preocupa mucho construir sociedad y poca comunidad. Eso es. Cuando, y vuelvo a insistir, nosotros trabajamos en zonas rurales, entonces cuando nosotros visitamos estas comunidades nos damos cuenta de la diferencia. Sí. La gente en las zonas rurales todavía conserva algunos valores de carácter más comunitario, todavía está instalada la confianza, todavía está el afán por cooperar al vecino en las tareas más cotidianas, todavía está el afán de reunirse, de disponer de algunos esfuerzos en beneficio de otros. Uno lo ve a la orden del día en un montón de cosas. Y en las ciudades, y el ritmo que nos impone la ciudad es más fregado. O sea, cuando usted describe la rutina de una persona cotidiana desde que sale de su casa en las mañanas hasta que llega al trabajo en la tarde, Terrible. con todos los tacos habidos y por haber de por medio, la verdad que los espacios y las energías que quedan para poder disponer y operar Para estar con la familia. para estar con la familia, para poder vincularte con el otro desde otra dimensión, es más complejo. Entonces, van quedando de lado algunas prioridades. Hoy día los jóvenes, que no deberían. los jóvenes hoy día de lo que más se quejan es que se sienten tremendamente solos. A mí me llama mucho la atención el abandono de la mujer chilena. La mujer chilena es abandonada. Yo creo que la que saca adelante la casa, la familia, es la mujer en Chile. Es impresionante el heroísmo, el esfuerzo, etcétera. Tienen que trabajar. O sea, esto de que la mujer quiera trabajar puede ser, pero en el fondo si no trabajan, sencillamente no llevan el pan a su casa, al hogar, y después encontrarse con los niños, realmente una vida muy, muy compleja. Yo aprovecho de sacarle el sombrero a la mujer chilena por el esfuerzo. No sé si ustedes tienen la misma percepción. En Chile tenemos 38-40% de hogares donde la jefatura de hogar la tiene la mujer. Entonces, eso no es un dato menor, de una u otra manera. Es impresionante. Impresionante. Entonces, estamos hablando de cerca de un 40% de hogares en donde el principal sustento o el principal ingreso lo genera la mujer. Y bueno, y eso genera distintos efectos. El sistema ha hecho que muchas de ellas tengan que ir el domingo a trabajar a los malls hasta las 10, 11 de la noche. Turnos de noche. Impresionante, ¿eh? Los turnos de noche, uno las ve haciendo el aseo. Entonces, Entonces, perdón, si no tiene pareja o si de una u otra manera esa pareja también trabaja, finalmente empiezan a suceder distintas cosas en esa casa, digamos. Claro. O sea, no quisiera culpabilizar ni estigmatizar el hecho de que la mujer trabaje, porque yo creo que estamos todos de acuerdo que es un derecho y finalmente... No, y no solamente un derecho, un aporte. Un aporte, o sea, para la sociedad. De otra forma no logran darse vuelta, por así decirlo, el mes. Entonces, los niños quedan solos, como usted dice. Del colegio a la casa solo, el videojuego, la tele. Hemos perdido, Monseñor, la capacidad de tenernos. Humanidad. Hacer una pausa en nuestra vida. O
O sea, hoy día incluso la tecnología, yo la verdad que trato de usarla por un tema laboral, pero lo aplico en mi Todas casa. partes, están En mi todas casa. ahí. Por ejemplo, mi señora cuando me manda un WhatsApp, yo le digo, ¿por qué no te da el tiempo de llamarme? O yo llamarte, si en Claro, el fondo la lógico. comunicación no es el teléfono. Claro. Entonces hemos perdido esa capacidad Sí. de detenernos, de impresionarnos, digamos, por la vida, digamos. A propósito de pobreza y de altruismo y la mujer chilena, a mí lo que no me cansa de impresionar y me da mucha esperanza, realmente me impresiona, es ver a las mujeres cómo van a ver a sus hijos a la cárcel. Impresionante. Llueve, truene, ahí están llevándole cosas. Yo eso encuentro que es un sentimiento de humanidad extraordinario y creo que tenemos mucho que aprender de eso. Realmente, en el dolor que significa tener un hijo con toda la carga que esté en la cárcel, a pesar de todo lo que hicieron, sigue siendo mi hijo y yo lo voy a ver y lo apoyo. Eso y lo encuentro realmente notable. Hablemos un poco del recorrido que hacen ustedes. ¿Cuántos programas tienen en el invierno? No, en el plan invierno tenemos 17 dispositivos. ¿Con cuánta gente trabaja la Seremía en La Seremi trabaja región? alrededor de 65 personas, digamos, en las 4 provincias, digamos. Ya. Pero asociado principalmente a programas, como yo le explicaba, monseñor, vinculado principalmente con convenios con municipalidades Ya. y privados, que son nuestro brazo, digamos. Perfecto. Tenemos programas como el Chile Crece Contigo, que Ya. en el fondo la Presidenta anunció el aumento de cobertura este año hasta los 5 años 11 meses, era hasta 4 años 11 meses, lo aumentamos un año más. Tenemos casi 8.000 niños, digamos, en distintos dispositivos en el programa Chile Crece Contigo. Programa Calle, como usted mencionaba, autoconsumo, habitabilidad. Hemos hecho un buen trabajo con la Fundación para la Superación de la Pobreza en sectores, Servicio País, en sectores más rurales. Trabajamos el tema indígena, que es una preocupación permanente. La Presidenta también, a propósito, monseñor, del proceso constituyente tradicional, nos ha pedido convocar a los pueblos originarios a un proceso constituyente complementario y lo vamos a iniciar en el mes de agosto de este año también. Excelente. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Yo les tengo un regalo a propósito de lo que estábamos hablando. Estas son las actas del primer Congreso chileno sobre la familia para todos, editado por la Universidad Católica de la Santísima Concepción, también para usted, Adolfo. Realmente ha sido extraordinario haber conversado sobre un tema que toca la esencia del país. Bueno. También tengo un regalo yo ahora. Tesis País. La Fundación también financia algunas tesis para que los jóvenes investiguen temáticas de pobreza y las publicamos todos los años. Interesante. Bueno, muchas gracias. No se olvide de escribirnos @pediálogo. Este programa pretende llegar al corazón de los temas que le importan a todos los chilenos, invitando a personas muy diversas y haciendo ver que el diálogo es lo que nos hace crecer como sociedad, como país. Muchas gracias. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentaron Diálogo.